que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados. ¿Hasta cuándo van a esperar? En otra versión dice, ¿hasta cuándo van a ser negligentes? En la versión popular dice, ¿hasta cuándo van a ser perezosos y cobardes? Dice esa versión, la pueden corroborar, la versión popular. Dice aquí, ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Padre, tal vez no nos emocionamos tanto como debería, porque tal vez no creamos que tenemos una herencia, o tal vez porque la tenemos, pero hay cosas hoy que nos distancian o nos llevan a creer que ya no la merecemos, que hemos hecho aquello, que ya hemos perdido nuestra oportunidad. Qué increíble saber en esta mañana que por cuanta vida nos quede, mientras el aliento nos sostenga, esa tierra es nuestra. Y tú esperas por nosotros para que la tomemos, para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que expresemos cuanto tú nos has dado, para que seamos libres, para que rompamos cuanta inercia hoy nos enfrente de tomar cuanto es nuestro. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sé tú haciendo lo que tú solo sabes hacer, despejando de nuestras mentes cuantas cosas nos han dicho que no merecemos o que no son nuestras. Y hoy en Cristo levantarnos como uno solo y vivir en cuanto tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es posible esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Gracias por estar aquí, por participar, por venir aún y con este frío de no sé cuántos, 5 grados menos bajo cero. Gracias por estar aquí. Gracias, qué valientes son a los que no trajeron chamarra. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar este tiempo. Yo creo que va a ser muy útil el que ustedes han decidido estar aquí. Yo quiero compartir con ustedes en el sentido de ser diferentes, en que tú y yo hoy hagamos un examen, un autoexamen, y nos preguntemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que tú hoy te preguntes, que tú hoy consideres dónde estás y hacia dónde vas. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas que tienen que ver con ser diferentes, con una mentalidad distinta. Porque es interesante que Dios haya sacado a su pueblo de Egipto para que fueran diferentes, no para que fueran iguales. Si quiero que siguieras igual, ok, quieres seguir igual, bueno, te dejo en Egipto. ¿Para qué te saco? Ahí te quedas en Egipto. Ahí estabas, bueno, como esclavo y estabas sufriendo un poco, pero yo te saqué de Egipto para que fueras diferente. Los egipcios recibieron una invitación de Dios, pero ellos se quedaron esperando, deseando, no salieron a ser libres como los hijos de Dios. Dios los sacó para que fueran diferentes. Y me resulta interesante el cambio que Dios hizo en ellos, no solamente en sus corazones, sino en las situaciones que vivían. Y quiero que consideres esto. Considera cómo vivían los judíos en Egipto y cómo habrían de vivir en la tierra a la cual Dios les había llamado. Lo que sustentaba y lo que sustenta mucho de la economía en Egipto es el río Nilo. De hecho, aquí les tengo una pequeña imagen de este río. Es el río más largo en todo el planeta. Es un río que ayuda mucho a la actividad económica de Egipto. Y los judíos no tienen que preocuparse mucho por qué va a ser de mí mañana o qué vamos a comer. Mucho de su sustento proviene de este río. Ellos veían de dónde venía su sustento. No tenían como que creer. Oye, necesitas creer. No, yo no necesito creer. Ahí lo tengo al río. Sé de dónde viene mi sustento. Ellos tenían al río como su proveedor y al faraón como su director. Ellos no necesitaban ver a Dios.
porque tenían un faraón que les decía qué tenían que hacer. Tenían un faraón que les gobernaba a ellos en sus decisiones. Pero Dios les llama fuera de este país a una tierra prometida donde no había ríos, donde no había líderes, donde tenían que depender de Dios para su libertad. Y los llama a un bosque. ¿Cuántos de aquí son exploradores? ¿Cuántos les gusta explorar? ¿Cuántos se han saltado a casas a ver qué hay? Eso es también ser explorador. Yo lo hacía cuando era niño. Tenía unos vecinos, bueno, de hecho no eran vecinos, ahora que recuerdo, eran amigos de unos hermanos, y a veces íbamos a la casa de esos hermanos y bueno, yo era muy explorador y andaba buscando de aquí para allá y me subí a la azotea una vez y bueno, no había barda entre estos amigos, los vecinos no tenían barda, entonces yo me pasaba a la otra casa. Y a veces hasta, no sé por qué no había nadie siempre que íbamos nosotros. Usualmente íbamos los domingos en la tarde y los domingos en la tarde no había nadie. Yo me pasaba y veía la televisión en esa casa. Ya me he arrepentido de eso. Después me enteré de que esta familia era una familia. Ahora ya conozco a los dueños de esa casa. Ellos son pastores y no estaban porque en la tarde tenían culto. Mientras ellos tenían culto, yo estaba viendo la tele en su casa. Me divertía. Y bueno, a mí me gusta mucho esto de la naturaleza. Busco ir a lugares así boscosos. El otro día me recomendaron un bosque que está aquí por Cartuchos. De hecho, si tú puedes ir caminando en ese bosque y llegas a Tepoztlán. Conecta Cartuchos con Tepoztlán. ¿Alguien ha ido por ahí? Ese bosque muy bonito. Es muy bonito. El problema es que a veces te encuentras con gente rara por ahí. Es un día que fui por ahí, yo iba caminando muy tranquilo y de repente se acercó un joven y me preguntó mi nombre. Yo dije, aquí en medio del bosque, haciendo relaciones sociales. Para eso voy a una cafetería, no aquí en un bosque. Yo no vine a conocer a alguien. Aquí no le contesté. Me di la media vuelta y no le contesté. Y que me persigue, me empieza a perseguir. Eso no me desanimó para seguir yendo a ese bosque. Dije, sonámbulos, han de ser sonámbulos. Mucho del por qué, tal vez a ti te guste ver la naturaleza en la pantalla y digas, no, pues yo para qué voy al bosque, yo mejor veo aquí un programa del bosque, la tele HD. Muchas veces no lo hacemos porque el bosque esconde sus misterios. El bosque esconde sus preguntas. Y no somos muy dados a preguntar o a ser inquietos, tal vez porque desde chiquitos nuestra mamá nos quitó ese instinto salvaje con sus buenas correcciones, sus gritos de vez en cuando, de modo que dijimos, mejor me quedo aquí a ver Xbox, mientras otros allá vayan y exploren por mí. Y yo creo que mucho de este deseo de ser libres ha sido opacado por la comodidad de las cosas que hoy tenemos. Tú y yo tenemos este deseo de explorar, de conocer, pero en mucho nos hemos conformado con lo que otros tienen, o tal vez hemos pensado de que si logro esto o alcanzo aquello, ya seré quien quiero ser. Y no, mucho de quién somos está en nuestra libertad. Y Dios nos llama a un lugar, nos llama a una tierra desconocida. ¿No les parece increíble que Dios haga eso? Lo saca de Egipto. Tal vez no sea tan bueno como el que tú quieras hacer lo que quieres. Hay un patrón que te dice qué hacer. Tal vez no es así como que estoy en la gloria, pero por lo menos estoy seguro cada 15 días. No tengo problema de qué va a ser si hay tal vez un problema económico. Tengo mi seguro social. Tal vez no sea así a lo que Dios nos llame hoy. Pero todos enfrentamos este dilema de la libertad. De la libertad. Es el llamado de Dios en todos los tiempos a que tú y yo seamos libres. Yo quiero que hoy tú consideres esto. ¿Cómo ves la libertad? 3 cosas quiero compartir con ustedes en cuanto a ver las cosas de distinta manera. Porque tú y yo vemos las cosas como nuestra mentalidad la tengamos. Tú y yo vemos cómo son las cosas como es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es el filtro en el cual evaluamos nuestras circunstancias. Para ti puede parecerte una tragedia y para alguien más un triunfo. Tú ves la realidad por la mentalidad que tienes.
Yo quiero hoy tratar contigo qué mentalidad tienes, porque nuestra mentalidad es lo que finalmente nos da la libertad, aun y cuando tal vez no sea lo que tú quieres, tú experimentas libertad. Y, y bueno, esto de la libertad, yo creo que es un asunto de luchar. La Biblia lo habla de principio a fin. La libertad es un asunto de luchar. Y la Biblia nos dice que había ciertos enemigos en ese territorio desconocido. Los refaítas, los cananeos, los fereceos. Y Dios les llama a que poseen esa tierra, pero para poseer esa tierra implicaba una lucha, implicaba el tratar con cosas que no me gustan. Y la Biblia habla de esta lucha, por ejemplo, Pablo lo refiere en 2 Corintios 10, en su versículo 3 al 5. Él dice que aun y cuando vivimos en este mundo, no somos de este mundo, no luchamos como la gente de este mundo. Nuestras armas no son como las de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo, dice Pablo. Con nuestras armas destruimos los argumentos que están en nuestra contra y acabamos con el orgullo que detiene a la gente de conocer a Dios. Pablo habla de esta lucha. Yo he encontrado que mucho de nuestra lucha, mis amigos, está en el área de nuestros pensamientos. Y tal vez tú estés luchando con pensamientos. Tal vez hoy tus emociones son solo el resultado de pensamientos que has dado lugar, y con el tiempo tú ya piensas así y sientes así porque ya lo que piensas está engranado en ti. Yo quiero hoy traerte esta perspectiva. Lo que tú piensas es ya sea una lucha ganada o una lucha por ganar. Estaba viendo hace algunos días de muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad moderna, cuestiones como la depresión, la ansiedad, y los psiquiatras son los únicos médicos, porque los psiquiatras son médicos. ¿Todos sabían que los psiquiatras son médicos? Muy bien, gente culta hoy. Los psiquiatras son médicos y son los únicos médicos que no ven ya sea la parte enferma, el órgano que está mal. Los demás ven la pierna. Los psiquiatras son los únicos que se imaginan lo que tienes. No te revisan, no te dicen, a ver, mueva la pierna. No te dicen algo que tengas que hacer, porque todo está en el cerebro. Y eso es increíble, lo que quiero platicarles. Muchos psiquiatras han dicho, toma tal medicamento, tienes esto, tienes aquello, bueno, haz esto, cuando no han revisado el órgano que está afectado. Todos los médicos lo hacen. Tienes roto una pierna, te hacen una radiografía, te duele el estómago, te mandan a hacer un análisis clínicos ¿cómo se llama? Esos análisis, bueno, fracciones febriles de la popó. Usualmente ven, pero los psiquiatras no ven lo que hay en la cabeza. ¿No les parece eso interesante? Los psiquiatras se imaginan lo que puede haber, ¿no? Pues es que es esto, aquello. Y eso es lo que quiero traerte. Se hizo un estudio de más de 83,000 imágenes cerebrales, radiografías de nuestro cerebro. Y estas 83,000 imágenes cerebrales detectaron, de hecho aquí les tengo una imagen de ellas, detectaron el porqué de mucho de la depresión y el porqué de mucho de la ansiedad. Y bueno, hablan de un caso de un joven que estaba muy ansioso y lo llevaron con el psiquiatra y les mandó el psiquiatra cierto medicamento por no sé cuántos años. El niño no cambió con ese medicamento, por lo contrario se puso más ansioso y terminó matando a gente en su escuela. Y este investigador dice, si solamente hubieran hecho un examen de su cerebro, hubieran hecho un escaneo de su cerebro, se hubieran dado cuenta que hay regiones en nuestro cerebro que dicen cómo está nuestro cuerpo. Y de hecho, aquí pueden ver un ejemplo en la parte de la izquierda. En esas partes que están iluminadas muestran la actividad del cerebro. Y las personas que son disléxicas tienen más actividad en la parte derecha que en la izquierda.
Y tú puedes resolver este asunto de la dislexia, no dándoles más tratamientos y no haciéndoles pasar tantas cosas raras, si tú conoces más la operación del cerebro, cómo piensa uno. Y eso es increíble porque muchos de nosotros estamos tratando de cambiar nuestra conducta haciendo esto y tomando aquello y no dándonos cuenta de cómo estamos pensando. Y esto es algo revolucionario. Esto puede evitarnos de desgastarnos con medicamentos y haciendo cosas que ni siquiera ayudan si tan solo entendemos cómo funciona el cerebro. Y es la parte increíble. No hay mejor manera de que tú eches a funcionar tu cerebro sino reprogramándolo. Y no hay mejor manera que tú reprogrames tu mente, sino cuando tú lo alineas, sino cuando tú haces que tu cerebro y la palabra de Dios concuerden. Cuando tú concuerdas como piensa Dios, cuando tú te alineas a la palabra de Dios, cuando tú piensas como piensa Dios, la medicina tú la tienes y la recuperación está en camino. Eso es lo asombroso. Hay un poder. Proverbios dice en el capítulo 3 de que si tú piensas, que si tú confías en el Señor, tú vas a rejuvenecer, dice así Proverbios. Tu cuerpo va a ser sano y vigoroso. En nuestra mente está la mayor lucha, porque en esa lucha está nuestra libertad física, nuestra libertad emocional, nuestra libertad en todos los sentidos. Si tan solo tú y yo nos diéramos cuenta del potencial. Y eso es lo que quiero también compartirles, el potencial que está escondido en cada uno de nuestros problemas. Y es como tú y yo vemos los líos, no solamente cómo vemos la libertad. Yo quiero que veas distinto cómo tú ves la libertad. Yo quiero que veas también cómo ves los líos. Yo quiero que veas diferente los problemas con que tú te enfrentas a diario. ¿Qué problemas enfrentamos? ¿Cuántos conocen a Isaac Newton? Un gran físico, Isaac Newton. Bueno, imagínense, es el segundo hombre más influyente de toda la historia y no lo conocen después de Jesús. Isaac Newton se le conoce por ser quien inventó la teoría de la gravedad. ¿Alguien sabe cómo inventó la teoría de la gravedad, Isaac Newton? Bien. Bueno, Isaac Newton inventó la teoría de la gravedad un día que todo estaba grave, un día en que todo estaba mal. De hecho, estaba enojado porque tenía que presentar un documento a la Real Sociedad de la Ciencia y no había pensado nada y no tenía ni idea de qué presentar y estaba molesto porque lo estaban presionando. Y aparte era la época en que en Inglaterra estaba la peste bubónica y todo el mundo estaba muriendo y tenía amigos enfermos y estaba tenso, yo estaba molesto y ahora qué voy a hacer y todo está mal y estaba enojado. Isaac Newton estaba tan enojado que se recargó en un árbol y me quiero morir y ya odio a todos, no creo en Dios. No, sí creía en Dios, imagínense, creía en Dios. Es algo que usted lo puede investigar. Está enojado, odio a todos, todos me caen gordos y en eso le cae una manzana en la cabeza, así como para decirle ya cálmate Isaac, serénate. Así le cae una manzana, ¡pam! Y saben que eso fue lo que hizo que Isaac Newton de ahí partiera para hacer su teoría de la gravedad. El que le haya caído, de hecho este es el árbol en donde ya lo tienen ahorita resguardado, el árbol ya es un monumento, ya lo cuidan. En aquel entonces le cayó ahí la manzana a Newton y en ese golpe él pensó, ¿por qué me cayó la manzana? ¿Por qué no subió la manzana? ¿Por qué cayó? ¿Y por qué mi cabeza? Y empezó a pensar y de pensar en eso él salió con la teoría de la gravedad. Esa teoría que revolucionó el mundo, que revolucionó la ciencia. Por un problema que tuvo, él inventó una teoría, la teoría de la gravedad. ¿Sabías que en cada problema que tú tienes hay un potencial de descubrimiento, hay un potencial de cambio? Pero tú y yo en lugar de ver la libertad como algo para descubrir, tú y yo vemos la libertad como algo para discutir. Tú y yo ya no tenemos ese ánimo para descubrir. Tú y yo necesitamos descubrir. Tal vez sea necesario de redescubrir. Tú necesitas buscarle y tú necesitas preguntar y tú necesitas interesarte, porque es lo que va a hacer la esclavitud. La esclavitud nos va a obligar, la esclavitud nos va a conformar, la esclavitud nos va a dejar sin preguntas. Es lo que Satanás y el sistema quieren.
que nos mantengamos sumisos y conformados, que ya no preguntemos. Pero cuando tú ves que has sido hecho libre en Cristo, cuando tú ves que ya no eres un esclavo, y ese fue el dilema. Los judíos querían seguir pensando como esclavos, cuando Dios les decía: ustedes son libres, ustedes han sido comprados, ustedes ahora me pertenecen. Pero espérame, tengo estos problemas. No, tú eres libre. Oye, es que Dios me preocupa. Tú eres libre, tú eres libre. Yo quiero que tú descubras cuánto yo te he dado a hacer. No, déjame ver esto, que no sé qué pasa. Es que fíjate que y no, déjame te descubre. Y los judíos vez tras vez viendo todo lo que estaba mal, viendo por qué esto no funciona, quejándose de que por qué los refaítas. Dice Dios: no, quiero que veas todo lo que te he dado, todo lo que tengo para ti. No es que Dios, si vieras allá estaba mejor, ese patrón me trataba mejor. No, tú eres libre, ve lo que no es que si vieras cuántos problemas tengo ahora desde que estoy con esta tierra, cuántos árboles tengo y cuánto terreno y ahora no sé qué fruto sea eso, y qué tal si es venenoso. Eres libre, descubre lo que tienes. Descúbrelo. Pero nos cuesta, en lugar de descubrir todo lo que Dios nos ha dado, preferimos quedarnos en todos los problemas que tenemos para no pasar a descubrir y mejor discutir por qué esto y por qué otro y por qué a mí. Como tú veas los líos, yo quiero que tú veas diferente. Tú vas a descubrir en lugar de discutir. Ver diferente nuestra libertad, ver diferente los líos y ver diferente nuestras limitaciones. Yo quiero que tú veas diferente tus limitaciones. Había un hombre que había trabajado por años con un afamado arquitecto. Este arquitecto había hecho construcciones de renombre, era muy querido por todos, y llegó el tiempo en que iba a retirarse. Por mucho tiempo había trabajado y tenía todo un equipo, y les dijo: ¿saben qué? Es tiempo que ya me retire, es tiempo que deje esto. Y le pidió a quien era a su mano derecha, al segundo a bordo, le pidió a su gerente: ¿sabes? Como ya último proyecto, quiero que hagas este proyecto, quiero que te esfuerces en este proyecto, y ya es lo último, quiero sellar con esto mi carrera como arquitecto. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los arquitectos? ¿Cuántos saben cuándo es su día? ¿Hay día del arquitecto? No debe haber día, ¿verdad? No sé. Lo festejamos ahorita. Hubo un tiempo en que viví en Oaxaca. Mi papá fue pastor allá en Oaxaca y bueno, en aquel tiempo cuando estuvimos en Oaxaca, pues no había nada de iglesia. Mi papá llegó a como que levantar ahí obra y no había donde se reunieran. Con el tiempo compraron un terreno, con el tiempo construyeron un lugar que sería después el santuario, el templo. Y bueno, ¿saben qué pasó? El arquitecto ya había hecho todo, ya había puesto las paredes, el techo, y ¿saben qué? Le faltó poner el drenaje. En verdad, eso no lo estoy mintiendo, sucedió esto. Al arquitecto que se le olvida poner el drenaje. Y bueno, ya después eso se resolvió, fue todo un lío. Bueno, este hombre, el segundo a bordo, dijo: ¿saben qué? Yo estoy muy cansado, ya son muchos años de estar trabajando y ya he dado mi mayor esfuerzo. Voy a hacer las cosas ahí rápido, y compró materiales de baja calidad, hizo las cosas ahí a medias y se preocupó por acabar porque ya estaba muy cansado. Hizo todo rápido, medio coló, medio cimbró, y ya hizo las cosas a medias. Y acabó muy rápido y le dijo: Señor, ya acabé. A su jefe, al arquitecto, le dijo: Señor, ya acabé, ya estoy listo, ya nos podemos retirar. Dijo: wow, qué rápido. Oye, tantos años que he estado contigo y nunca has hecho esto tan rápido. ¿Qué te hizo tan eficiente ahora? No entiendo por qué ahora eres tan... que hay algo, No, Señor, ya lo hice. Genial. Ok, bueno, está muy bien. Bueno, ¿sabes? Quiero decirte que esta casa que has hecho, esta última casa, esta casa es para ti. Pensé de darte algo. Tantos años de esfuerzo, has sido tan bueno, tan diligente, tan trabajador, has sido mi mano derecha. ¿Cómo no iba a darte lo mejor de mis años? Todo esto que he logrado, todo esto quería que tú lo aprovecharas. Quería que todo esto que por 30 años
todo este nombre, todo lo que yo hice, quería que tú lo aprovecharas en hacer tu propia casa. De modo que ya la has hecho, estrénala, es tuya, disfrútala. Ve y quédate, ya puedes retirarte, ve y toma posesión de tu casa. Y el pobre hombre no sabía si reír o llorar o qué hacer. Me muero aquí, mato al arquitecto, no lo mato, no, me mato a mí, me suicido. Y muchos de nosotros seguimos viendo lo que tenemos que hacer para Dios, su voluntad, como una limitación. Y a veces nos enojamos porque Dios nos pide hacer eso. Lo vemos como un no, lo vemos como una limitación, cuando son maneras en las que Dios nos dice: estoy haciendo de ti la mejor casa que puedas imaginarte. Eso que tú crees que es una limitación es mi manera de protegerte. Eso que estás invirtiendo, eso que tú estás haciendo, es la manera en que tú vas a ver un futuro mejor. Es la manera en que tú vas a aprovechar más tu vida. No son limitaciones, son maneras en las que tú aprovechas mejor tu vida. Pero muchos de nosotros seguimos enojados con Dios y molestos con Dios. Yo recuerdo, hay cosas que Dios no ha respondido. Hay cosas que por años yo le pedí a Dios. Oraciones que hice hace años y años en que estuve orando porque Dios me contestara. Y Dios no me contestó. Dios me dijo no y no y no, vez tras vez. Y hoy, ¿saben? Hoy le doy gracias a Dios que me dijo no. Porque hoy veo a personas que dicen que en aquel tiempo, hace años, dijeron que Dios les dijo que sí y que era de Dios. Y hoy veo que eso no era de Dios, porque no lo veo así como muy de Dios, y nada más lo veo y me asusto y digo, esto puede ser como que esas historias de Silvia Pinal de esa es la historia triste. Veo que es así como una historia triste. Digo, eso no fue de Dios. Pero tuvieron que pasar ciertas limitaciones y yo aceptar mi limitación y darme cuenta que la vida no es tan fácil como quiero y que tiene que ser paso a paso cuando yo quiero correr. Y cuando finalmente acepto esa limitación, puedo encontrar el camino a la libertad que Dios me tiene. Ese no hoy, mañana va a ser un sí mejor de lo que te imaginas. Si tan solo ves diferente tus limitaciones. Y tú y yo no podemos ver diferente la libertad, no podemos ver diferente los líos que tenemos, ni podemos ver diferente las limitaciones que enfrentamos si tú y yo hoy no entregamos nuestra vida a Dios. El problema de fondo que había en los judíos y el problema de fondo que tenemos tú y yo es que queremos hacer lo que pensamos que es mejor sin creerle a Dios por lo que Él nos tiene. Pensamos que es mejor lo que tú y yo hoy tenemos que lo que Dios nos quiere dar. Y para eso tú y yo necesitamos, tú necesitas que Dios haga un cambio de tu corazón, que haga un cambio de tu mente, que haga un cambio de quién tú eres. Porque mientras tú y yo sigamos pensando como queremos, mientras tú y yo sigamos pensando en lo que deseamos, tú y yo vamos a seguir teniendo los mismos resultados. No quiero preguntarte, ¿quieres ser diferente o solamente quieres que hoy cambie esta situación? ¿Quieres ser diferente o solamente quieres que Dios te diga sí en esto que quieres? De fondo, mis amigos, no son más cosas las que necesitamos. De fondo, lo que tú y yo necesitamos es un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de cómo tú y yo vemos las cosas. Y eso es lo que Dios quiere hoy invitarte. Es el llamado de Dios. Dios quiere cambiar cómo tú ves cada una de estas tres cosas. Cómo tú ves lo que estás enfrentando, cómo tú ves las cosas que no te gustan, cómo tú ves los problemas. Detrás de cada problema está escondido un potencial, detrás de cada problema está escondida una oportunidad, pero tú tienes que descubrirla. Tú tienes que ir y excavar
y tienes que enfrentar todo lo que por años te han dicho que tienes y que debes y que a veces eso va a traer conflictos con otros que te han amoldado y que te han dicho y que te han pensado de cierta manera, y tú vas a tener que enfrentar todas esas limitaciones que tú pensabas que estaban en tu contra y verlas ahora desde otra perspectiva. Tú tienes que descubrirlas. Dios les dio esta tierra, pero ellos tenían que tomarla. Dios nos da dones, pero tú y yo tenemos que desarrollarlos. Dios nos da la espada del Espíritu, pero tú tienes que tomarla. Dios nos da el escudo de la fe, pero tú tienes que levantarlo. No van a venir, no van a levitar a ti. Y ese es el problema de muchos cristianos que piensan que porque ya creen en Dios, por eso solito todas las cosas se van a dar. Y no se van a dar los cambios que Dios quiere para ti si tú no tomas posesión de lo que Él te ha dado, si tú no usas lo que Él te ha concedido. Esto no es automático ni mágico. Tú necesitas rendir tu corazón. Necesitas entregar. Esa es la diferencia, mis amigos, entre un elegido y un esclavo. Un esclavo se siente obligado, un elegido se sabe agradecido. Dios no quiere que ya te veas como un esclavo sujeto a las circunstancias. Dios quiere que veas que eres libre, eres su hijo. De modo que vas a descubrir lo que Dios te ha dado, o vas a asumir que se va a dar en algún día o ahí cuando Dios quiera. ¿Vas a excavar lo que Él te ha puesto, o vas a querer que Él lo haga caer del cielo? ¿Cuál va a ser tu mentalidad? ¿Cuál va a ser tu intención? ¿Qué les parece si oramos por un momento? ¿Qué les parece si hablas con Dios por un momento? Esa es toda la diferencia cuando se trata de que tú y yo veamos una diferencia en este año. No los problemas que vas a enfrentar, sino lo que vas a ver en cada uno de esos problemas. Esa va a ser toda la diferencia en este año. En este año la diferencia no va a estar en esto que vas a tener, a dónde vas a ir, sino en cómo vas a ver a dónde vas a ir, cómo vas a ver lo que vas a tener. Y si tú y yo respondemos a las desilusiones, si tú y yo respondemos a las decepciones, corriendo a Dios, amando más a otros, sirviendo con más pasión, es que hay una mentalidad distinta en ti, es que hay un corazón distinto en ti. Y eso va a hacer que al cabo de unos años tú no te reproches de aquello que no tuviste, ni te molestes por aquello que hiciste, sino que des gracias a Dios de que Él en aquella situación te guardó y te detuvo, que aquella cosa que no tuviste fue para que hoy pudieras disfrutar de algo mejor, porque tuviste una mentalidad, pudiste ver las cosas en diferente perspectiva, una perspectiva que solo Dios puede darnos cuando tú y yo nos entregamos a Él. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Quiero preguntarte, ¿estarás tú listo hoy? ¿Quisieras hoy dar este paso de rendir tu vida a Cristo? No solamente el de, ok, voy a hacer esto y me voy a portar bien. Eso, mis amigos, no cambia nuestro corazón. Lo único que cambia nuestro corazón es Dios cuando nos rendimos a Él. Mientras estemos condicionando a Dios, Dios no puede cambiar lo que más necesitamos, que es nuestra mente y nuestro corazón. Necesita a Dios de tu rendición, de tu rendición, de tu rendición. Padre, ¿cuántas veces pudimos haber tenido la respuesta que necesitábamos para cierta situación si tan solo hubiéramos sabido lo que tú tenías y lo que tú sabías? Tal vez
alguno hoy esté luchando con cosas o con adicciones o con temores, y está tal vez hoy cansado de repetir y repetir cosas y de hacer lo mismo y culparse de ello, que ya Dios es distante, Dios parece ya no interesado en mí, cuando Él está tan cerca y Él es tan bueno y Él es tan compasivo y Él nos ha dado tanto, pero no lo vemos, no nos damos cuenta, porque no tenemos esa mentalidad de herederos. Aún no hemos hecho el trabajo necesario para descubrir lo que nos has dado. Aún no hemos excavado de todo aquello que tú has plantado en nuestro corazón. Y esperamos que cosas buenas pasen, y mientras pasan estamos bien. Y cuando las cosas no están bien, nos molestamos contigo de que no están bien, cuando siempre van a estar bien, cuando han sido descubiertas en nuestro corazón, cuando hemos trabajado con la tierra de nuestra propia vida. Mientras trabajemos en nosotros, hay un campo ilimitado de acción. Mientras veamos en la persona de enfrente lo que queremos, o mientras veamos al terreno de enfrente lo que necesitamos, siempre habrá una desazón, siempre habrá una preocupación de por qué no lo están haciendo, de por qué es que lo hacen así. Siempre habrá una continua molestia en nosotros de por qué no a mí. Pero cuando finalmente nos cedemos a ti y tú haces tu obra en nosotros y haces lo que solamente tú puedes hacer, podemos ver distinto, podemos sentir distinto, podemos pensar distinto y podemos ser distintos, podemos ser diferentes. Y para cada persona que ha llegado a ese punto en la vida de ya estar molesto, o para ya no mandar las cosas a volar, sino para hoy empezar, hoy trabajar en el corazón, hoy dar una vuelta a su vida. Para cada una de esas personas, Señor, hoy oro a ti en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de ellos que tú estés haciendo lo que solo tú puedes hacer, que en esos momentos donde rendimos nuestras vidas a ti, Señor, tú seas confirmando con tu espíritu la obra que has comenzado, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Si tú hoy tienes una situación que no sabes cómo ni de qué manera cambiar, quisiera orar por ti. ¿Quieres levantar tu mano? Quisiera orar por ti. Quiero saber si tú tienes una situación así. Muy bien. Wow, muy bien, gracias. Puedes bajar tu mano. Ahí empieza el cambio, cuando tú y yo somos honestos con nosotros mismos. Mis amigos, quiero decirte esto: tú y yo no vamos a cambiar cosas de las que estamos dispuestos a tolerar. Es cuando finalmente somos honestos con nosotros mismos que el cambio realmente empieza. No podremos cambiar algo que tú y yo toleramos. De modo que, Señor, por cada persona que hoy ha sido honesta para decir: Señor, necesito tu ayuda, ya no voy a tolerar aquello que me está estorbando, ya no voy a tolerar lo que quiero que cambies. Quiero ser honesto, quiero ser honesta. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, que tú estés siendo su fortaleza, tú estés siendo su ánimo. Y te doy gracias, Señor, por la obra que tú vas a hacer en ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesús?